Mi mamá tuvo un accidente. Mi hermana tuvo un accidente de tránsito y sufrió un traumatismo de cráneo. Ella salió despedida por no llevar el cinturón de seguridad. Soy la mamá de Alejandro. Alejandro sufrió un accidente hace 17 años. En mi familia, mi hermano fue la persona que sufrió un traumatismo de cráneo. Sufrió un traumatismo mediante un accidente en el auto. Y sufrió un accidente en la calle, en la ruta. Traían mis dos hermanos con dos amigas y bueno, chocaron en el auto. Hace 1 año y medio más o menos mi esposo tuvo un traumatismo de cráneo acá en Argentina, él es argentino. La atropelló un colectivo hace casi 4 años y a partir de ahí cambió toda nuestra historia. El primer momento es muy confuso. Uno cree que es un accidente normal y que ya va a terminar todo. El momento fue terrible porque pensamos que perdía la vida, estuvo bastante tiempo internado en terapia intensiva. Bueno, fue un momento de mucha incertidumbre, por supuesto, porque estaba lejos de mi país, en un otro sistema, y además no sabía lo que significaba traumatismo de cráneo, y tuve que esperar muchos días, muchas semanas para tener un diagnóstico concreto, y hasta hoy en día todavía no se sabe cómo vamos a terminar con toda esta historia. Es como que se te viene el mundo encima, las expectativas eran más la muerte que la vida, realmente traumático para toda la familia, para mí como madre. Lo más grave de todo, aparte de la situación, es no tener contención. Replanteás la vida nuevamente. El panorama al principio es, no sabía si vivía 1 hora más o si podía estar muchos meses en terapia intensiva o qué secuelas iba a quedar. Los dos fueron a terapia. Mi hermana despertó, pero seguía estando en coma, digamos, en un coma no inducido. En el momento del accidente, como cualquiera se imaginará, fue todo muy duro y muy difícil porque los accidentes todos, sobre todo los de tránsito, son inesperados. Uno nunca imagina que a uno le va a pasar o que una tarde o un mediodía va a sonarte el teléfono para que alguien te diga que tu papá, tu mamá, tu hermano, tu marido, tu hijo tuvo un accidente en la vía pública. La doctora me dijo que le quedaban de 6 a 12 horas de vida si no reaccionaba, y de un momento a otro, sin darnos cuenta, perdemos al familiar. En mi caso, a mi esposa, siendo que 3 horas antes la había saludado para decirle hasta luego, nos vemos al mediodía. Bueno, el pronóstico de Alejandro nunca fue muy alentador. La realidad para mí como madre fue muy dura porque había perdido una pierna. Para él mismo también fue un sacudón. Cuando se trata de la cabeza es como muy incierto el panorama y nadie se juega en decirte nada porque realmente no hay un diagnóstico definitivo. Las perspectivas para Joana era que, bueno, no había más nada para hacer. Médicamente se había hecho todo y no se podía hacer más nada. Llegamos a hablar hasta de donación de órganos. Estuve en terapia intensiva más de 1 mes y medio. No despertaba, pero se movía con autonomía. El primer diagnóstico de Diego fue que estaba grave, que no se sabía bien lo que tenía. Después nos dijeron varias cosas, que iba a perder la vista, como diagnósticos bastante graves para nosotros, pero que a medida que pasaba el tiempo fue modificando y recién hoy sabemos más o menos dónde estamos parados. Hoy Fernanda está muy bien y con ganas de seguir creciendo. Cuando Pablo salió de terapia intensiva, memoria reciente no tenía. Luego fue recuperando la memoria al día de hoy que prácticamente se acuerda todo. En el sentido de conducta también él estaba muy agresivo cuando salió de terapia, gritaba mucho, estaba muy alterado y eso también lo cambió. Ahora como que volvió a tener una conducta mucho más normal. Y está en un proceso de recuperación más motora, de poder volver a caminar, de hacer sus actividades. Si bien sigue en una clínica de rehabilitación, el proceso continúa y
hasta el día de hoy, que todavía no sabemos hasta dónde va a poder recuperarse, pero claramente día a día se ve una mejoría. Alejandro hoy está en una situación completamente diferente, con una visión de su propia vida mucho mejor que hace 4 años atrás. Y hoy en día es un chico que puede sonreír, que tiene un proyecto de vida. Volvimos a juntar nuestras fuerzas para seguir adelante y verdaderamente lograr todo lo que queríamos lograr antes, y que este traumatismo de cráneo no nos impida en nuestros proyectos. Si miro desde ese momento hasta ahora, avanzó muchísimo. Ella camina, come sola, se cambia sola, se baña sola. Y aprendimos que había otra manera de tratar este tipo de lesiones y que hay vida digna o saludable aún teniendo estas lesiones. Otra cosa fundamental es la voluntad del propio paciente de querer recuperar su vida. Bueno, el consejo que yo daría a un familiar o un amigo de un paciente con traumatismo de cráneo es no dejarse por vencer, porque todo es posible. En el primer momento todo suena muy feo y uno piensa, bueno, acá se terminó todo, pero a medida que va pasando el tiempo, uno se da cuenta que el paciente mejora y que hay muchas posibilidades de rehabilitación para esta misma persona, muchas cosas que uno, siendo familiar, puede hacer para la persona, muchas cosas que los amigos pueden hacer para esta persona. Eso también es un tema muy importante, que los amigos no dejen estar sola a esta persona. El primer consejo es aferrarse a todos los familiares que pueda tener, no perder nunca la calma, y después interiorizarse es básico. Lo más importante para una persona que tiene un familiar en la misma situación, me parece no perder la fuerza, no perder las esperanzas, informarse. Con la esperanza de seguir adelante y saber positivamente que siempre se puede hacer algo. Que se puede, y que siempre se puede ir por más. No importa en el estado que esté, a veces uno puede retroceder, pero siempre podemos avanzar un poquito más. Creo que es el amor el factor más importante. Hay algo que siempre uno se pregunta todo el tiempo, que es ahí hasta dónde se va a poder recuperar o hasta dónde va a llevar la misma vida que antes. Y hay algo claro, que es que desde el momento que uno que vive un accidente así, claramente no va a ser ni la misma vida, ni para él, ni para los familiares, porque hay algo que cambió y hay algo que se modificó. Y eso no quiere decir que sea peor o mejor. Y hay que replantearse esa nueva vida de la mejor manera que se pueda y tener la mejor calidad de vida en esa nueva vida, ¿no? Hay un momento en el que tenés que aceptar lo que pasó. Hay una frase que tal vez la escucharon y es que a la realidad no se la combate, sino se la transforma. Y siempre con amor, porque todos somos humanos, porque todos estamos limitados, porque todos creemos que haríamos las cosas mejor, que hay vida teniendo lesiones neurocognitivas. A los familiares que se muevan, que los defiendan, de que se involucren, de que averigüen, que hay maneras, que se puede, que siempre hay una esperanza. Que por favor manejen de una manera prudente cuando lleguen a una esquina, que frenen, que usen el cinturón de seguridad. Cuando crucen la calle, a veces no hace falta cruzar en rojo, siendo peatón, y tampoco hace falta ir hasta la boca de la calle. Uno tiene que esperar en la vereda, porque lo que pasó a Diego fue que fue atropellado en la misma vereda, y es algo que se puede haber evitado. Que todo es posible, y que uno saca las energías que uno no piensa que tiene. Un mensaje que quiero dar a todas las parejas que tienen su pareja con un traumatismo de cráneo, que no se dejen por vencer, que sigan luchando y que el amor puede todo. Cada paciente según la graduación de la lesión, pero podés vivir solo, podés trabajar en algunas tareas puntuales, podés disfrutar de tus seres queridos, podés salir a la calle, podés ir a la plaza, podés
leer y ver películas y estás vivo, estás acá y respirás a la noche mientras dormís sin hacer ningún esfuerzo igual que lo hacías antes de tener ese accidente.